Para iniciar con lo que viene siendo la exposición de seminario de semana 7, yo soy Paulo Ramírez y voy a empezar con lo que viene siendo la introducción a glucosaminoglucanos y glicoproteínas. Nos toca hablar de la síntesis, ejemplos y al final vamos a comentar un caso clínico y superficialmente una enfermedad muy interesante. Este seminario se ve en la semana 7. Primero vamos a empezar enseñando lo que vamos a ver en esta sesión, que vienen siendo qué son las glicoproteínas, glucosaminoglucanos, estructura, ubicación, funciones, ejemplos, lo que vienen siendo las partes más importantes, el proceso de síntesis y el caso clínico. Algo rápido, ¿qué son las glicoproteínas y los glucosaminoglucanos? Las glicoproteínas básicamente son glucosas unidas covalentemente a proteínas. Estas pueden ser varias hormonas, anticuerpos, diversas enzimas, proteínas receptoras, de adhesión, factores de crecimiento, identificación. ¿Por qué son importantes las glicoproteínas? Debido a que tienen funciones como lo que viene siendo la adhesión celular, reconocimiento, pueden ser inmunoglobulinas, y estas son muy importantes para la elección, detección de algunas enfermedades como viene siendo la diabetes y el cáncer. Los glucosaminoglucanos son básicamente carbohidratos complejos unidos en forma lineal, que son muy importantes debido a lo que nos aporta. Hay algunos glucosaminoglucanos directamente relacionados con lo que viene siendo la salud articular, el congrutin sulfato, el metansulfato y el ácido hialurónico. Estos son muy importantes debido a las funciones, bueno, a la función y funciones que tienen. Pero para no redondear mucho, ahora vamos a pasar con la parte que viene siendo la ubicación celular y la estructura química de ambos compuestos. Bueno, yo le voy a hablar de la estructura de ambos compuestos. Para empezar, las glicoproteínas están formadas por una cadena proteica a la que se le unen azúcares mediante enlaces covalentes. Esta unión puede darse de dos formas. La primera, la N-glucosílica, que es cuando el azúcar se une al nitrógeno de la asparagina, y la otra, la cual es la O-glucosílica, que es cuando se une al oxígeno de aminoácidos como serina o treonina. La parte del azúcar ayuda a regular la estabilidad de la molécula, su reconocimiento por otras células y su función. En cambio, por otro lado, los glucosaminoglucanos son polisacáridos largos, lineales y sin ramificaciones, formadas por repeticiones de un azúcar amino y un ácido hialurónico. Tienen una carga negativa muy alta, lo que les permite retener agua y dar resistencia mecánica a los tejidos. Algunas se unen a proteínas formando proteoglucanos, mientras que otras, como el ácido hialurónico, no se asocian con ninguna proteína, y estas tienen un enlace O. En cuanto a su ubicación, las glicoproteínas se encuentran principalmente en la membrana plasmática, funcionando como receptores, canales o marcadores celulares, y también pueden ser secretoras como hormonas, anticuerpos, enzimas. Estas moléculas se fabrican en el retículo endoplasmático rugoso y luego se modifican en el aparato de Golgi, antes de llegar a su destino. Por su parte, los glucosaminoglucanos se localizan sobre todo en la matriz extracelular, de tejidos como el cartílago, piel, córnea y vasos sanguíneos, o en la superficie celular formando parte de proteoglicanos como el sindecano. También pueden almacenarse en gránulos celulares, como ocurre con la heparanina en los mastocitos, o estar libres como el ácido hialurónico. Como primer punto está la amortiguación y soporte mecánico. Los glucosaminoglucanos, como el chondroitin sulfato y el queratan sulfato, están presentes en el cartílago articular. Su función es retener agua y formar una estructura que resiste la compresión, lo cual permite que nuestras articulaciones funcionen sin dañarse. En patologías como la osteoartritis, estos gags se degradan o disminuyen, lo que lleva a una pérdida de elasticidad de cartílago y dolor articular. Como segunda función está la lubricación y la protección. El ácido hialurónico es el principal gag en el líquido sinovial, donde actúa como lubricante entre las superficies articulares. Además, forma una barrera protectora que evita el daño mecánico. En enfermedades como la artritis reumatoide, la composición del líquido sinovial cambia, afectando su función lubricante y favoreciendo la inflamación. Procedemos con la adhesión y migración celular. El heparan sulfato forma parte de la membrana basal y permite que las células se adhieran o migren, especialmente durante procesos como la cicatrización o el desarrollo embrionario. En el cáncer, estas mismas propiedades pueden favorecer la invasión tumoral, ya que las células utilizan estos gags para desprenderse y migrar hacia otros tejidos. Después, como otra función importante, mencionamos la regulación inmunológica. Los gags como el heparan y el chondroitin sulfato pueden unirse a citocinas o quimiocinas, modulando la respuesta inmunológica. Por ejemplo, en condiciones como el asma o la colitis ulcerativa, esas interacciones están alteradas, favoreciendo inflamación persistente, como habíamos mencionado en casos previamente también. Luego también está la anticoagulación. La heparina es un gag producido por mastocitos que se unen a la antitrombina 3, potenciando su acción y bloqueando la trombina, lo que impide la coagulación sanguínea. Eso lo podemos ver utilizado en diferentes medicamentos anticoagulantes en pacientes con riesgo de trombosis. Finalmente, la última función que vamos a mencionar antes de nuestro caso clínico sería la filtración glomerular. En el glomérulo renal, el heparan sulfato contribuye a la barrera de filtración, impidiendo que las proteínas grandes como la albumina pasen en la orina. En la nefropatía diabética, esta barrera se ve afectada por la pérdida de gags, lo que causa proteinuria, es decir, presencia anormal de proteínas en la orina. Bueno, ahora hablaré sobre el proceso de síntesis de los glucosaminoglucanos, que lo voy a dividir en dos, que sería la síntesis de aminoazúcares y la síntesis de azúcar ácido, ya que estos son sus dos componentes principales. Bueno, todo comenzará con la glucosa, la cual se va a convertir a glucosa 6-fosfato por la enzima quinasa, la cual va a usar magnesio y hará que se convierta en una holenzima. Y bueno, sería una fosforilación porque se le une un grupo fosfato a la glucosa. Después la glucosa 6-fosfato se va a convertir en fructosa 6-fosfato por una isomerización con la enzima isomerasa. Va a pasar a ser un
glucosamina 6-fosfato con la enzima amidotransferasa. Y bueno, para esto se debe usar la glutamina, que a esta se le quitará el grupo amino y se lo dará a la glucosa 6-fosfato, pasando a ser glucosamina 6-fosfato y este aquí glutamato. Bueno, la glucosamina 6-fosfato se puede ir a dos vías. La primera puede ocurrir se le puede ocurrir una isomerización, aquí, y una enzima mutasa, eh, cambiará grupos fosfatos del carbono 6 al carbono 1, dando una glucosamina 1-fosfato que se formará en UDP-glucosamina por la ayuda del UTP. La UDP-glucosamina pirofosforilasa será la enzima y convertirá la glucosamina 1-fosfato a UDP-glucosamina. Esta reacción se llama uridilación. La enzima quitará el grupo fosfato de la glucosamina y quitará en el fosfato al UTP y lo dejará como UDP. Los grupos fosfatos se van a juntar y darán el pirofosfato. Y bueno, el UDP con glucosamina se unen para formar al final la UDP-glucosamina gracias al UDP. Y se formará la UDP-glucosamina pirofosfopirilasa. Y bueno, el UDP con la glucosamina se van a unir para formar la UDP-glucosamina. Esta UDP-glucosamina servirá para poder sintetizar a los glucosaminoglucanos. Ahora, puede ir también a esta otra vía, que la glucosamina 6-fosfato, gracias al acetil-CoA, se va a convertir en acetilglucosamina 6-fosfato. Este acetil-CoA puede venir del piruvato de la glucólisis, o es una de sus vías. Se romperá la conexión de la coenzima A con el acetil para que se le agregue el acetil a la glucosamina 6-fosfato y se forme el N-acetilglucosamina 6-fosfato. Y esto puede pasar a dos vías. Esta es la primera. La N-acetilglucosamina 6-fosfato puede pasar por dos reacciones y convertirse en N-acetilglucosamina 6-fosfato y se convertirá en acetilneuramínico con el fosfonol piruvato, que este también puede venir de la glucólisis. Y se formará al N-acetilneuramínico, el N-acetilneuramínico. Para esto debe entrar una molécula de CTP y a este se le quitará dos grupos fosfatos y se liberarán como pirofosfato CTP, que hará como CMP al quitarle fosfatos, y el ácido neuramínico será importante para formar glicoproteínas. Y bueno, la segunda vía, que es la N-acetilglucosamina 6-fosfato, se convierte en la acetilglucosamina 1-fosfato mediante una isomerización. Nuevamente con la enzima mutasa. Bueno, esta se convertirá en UDP-N-neuroacetilglucosamina por la enzima UDP-N-acetilglucosamina pirofosfato. Y esta reacción tiene el nombre de uridilación. Esta aquí se llama uridilación. Esta enzima puede dar glucosaminoglucanos o puede tomar otra vía, que es convertirse en UDP-N-acetilgalactosamina y también dará glucosaminoglucanos. Tendrían el mismo fin. Ahora, con respecto a la síntesis de azúcar ácido, la UDP-glucosa será conseguida por la glucogénesis y se convertirá en UDP ácido glucurónico con la enzima UDP-glucosa deshidrogenasa. Esta reducirá al NAT. Bueno, va a haber una reacción oxidorreducción y va a reducir al NAT. Y se le agregará hidrógenos al NADH. Se le agregarán dos hidrógenos. La cual, la enzima NADH se reducirá y se oxidará la UDP-glucosa. Se oxidará la UDP-glucosa. Se oxidará la UDP-glucosa y se le quitarán dos glucosas y al final se les agregará al NAT. También se agregará una molécula de agua. Esto es para que el carbono no pierda su tetravalencia. Y bueno, dará UDP ácido glucurónico, y lo cual va a dar los glucosaminoglucanos. En cuanto a la síntesis de glicoproteína, todo va a empezar con una glucosa que mediante una quinasa se va a volver glucosa 6-fosfato y luego esa glucosa 6-fosfato mediante una isomerasa se va a volver fructosa 6-fosfato. Luego tenemos la manosa 6-fosfato que mediante una mutasa vamos a ver un cambio en la posición del grupo fosfato, así que ahora se va a volver manosa 1-fosfato. Luego este punto negro que vemos acá es la manosa, que se tiene que unir al dolicol, pero el dolicol así solito no se puede unir a la manosa, entonces necesitamos que el dolicol se fosforile. Una vez que tenemos el dolicol fosforilado, ya se va a poder unir a la manosa, y ahí vamos a tener el dolicol manosa. Otra forma de obtener esto es la dolicol-glucosa, que aquí tenemos el punto verde, que es la glucosa, y vamos a hacer que se una a la UDP.
pero de aquí solo nos interesa la glucosa, entonces vamos a separar al UDP de la glucosa y la glucosa se va a unir al dolicol, entonces tenemos un dolicol glucosa. Luego esto va a pasar por un proceso que se llama flipping, que va a hacer que pase de afuera hacia adentro, y eso es en la parte de arriba del retículo endoplasmático rugoso. En la parte de abajo encontramos que está el dolicol más oligosacáridos. Pues podemos ver que acá el punto rojo es la N-acetilglucosamina, que está unida a la UDP, pero de aquí solo nos importa la N-acetilglucosamina, así que vamos a separarla del UDP y se va a unir el dolicol. Lo mismo va a pasar con la manosa, que está unida al GDP, se va a separar y se va a unir el dolicol. Y así se van a seguir formando cadenas de oligosacáridos y va a pasar otra vez por el flipping de lo que está afuera, entra hacia adentro. Y estas cadenas de oligosacáridos se van a unir mediante las transferadas, ¿no? Luego, una vez que tengamos una cadena bastante grande, eh, ya tenemos al dolicol oligosacárido, mediante una enzima que es la OTeasa, vamos a separar el dolicol de los oligosacáridos, porque aquí lo que nos importa son solo los oligosacáridos. Entonces, el oligosacárido se va a unir a una proteína que está recién sintetizada en el ribosoma, y ahí vamos a obtener la glicoproteína. Pero esa glicoproteína no queda acá, ya que eh, se va a hacer un recorte de las cadenas de los hidratos de carbono mientras se mueve a lo largo del retículo endoplasmático rugoso, y luego va a pasar al aparato de Golgi para seguir perfeccionándose, y en el aparato de Golgi ahí termina la síntesis y nos queda la glicoproteína correcta, no la que queremos utilizar. Para la explicación de lo que viene siendo el caso clínico, vamos a interpretar como si fuera un interno de medicina y tengo que entrevistar a una paciente que acude a una cita médica. En este caso, yo tengo que llegar a evaluar, pedir exámenes de laboratorio y poder diagnosticar y explicarle a mi doctor de la forma bioquímica cómo viene siendo relacionada esta enfermedad. Primero que nada, tenemos los datos del paciente, luego de la historia clínica. Esta es una paciente de 45 años que acude a consulta debido a que le duelen las manos en la mañana y estas se hinchan. Los síntomas principales que nos cuenta la paciente vienen siendo el dolor articular simétrico. Este es especial en las muñecas, manos, rodillas. Y esta paciente también nos dice que presenta rigidez matutina, que dura más de una hora, que esto es importante recalcarlo, ya que hay muchas enfermedades asociadas con el dolor articular. Luego nos menciona una inflamación articular, con enrojecimiento y disminución de movilidad, fatiga persistente. Y nosotros pasamos al examen físico para poder corroborar y conformar todo lo que viene siendo los síntomas que nos está comentando. Podemos evidenciar que hay un dolor en las articulaciones, disminución de la movilidad, sus manos, especialmente sus articulaciones, por así decirlo, se ven deformadas y se ven con esta forma característica de articulaciones, de dedos, en cuello de ganso, y nos dice, podemos ver que hay dolor en articulaciones tanto de la parte superior como la parte inferior, y no solo en un lado, sino de forma simétrica. Nosotros, en sospecha de diferentes enfermedades y diferentes diagnósticos, como puede ser la artritis, la artrosis, debido por el dolor en las articulaciones, inflamación, también podría ser una artrosis, ¿verdad? Nosotros pedimos un examen de laboratorio, un análisis de líquido sinovial para confirmar una sospecha que viene siendo la artritis reumatoide. Nos llegan los resultados, viene siendo una viscosidad disminuida del líquido sinovial, por lo tanto podemos concluir que también hay ácido hialurónico disminuido. ¿Cómo nosotros podemos explicar nuestro diagnóstico? Primero hay que saber que es una artritis reumatoide, que viene siendo la enfermedad que nosotros estábamos sospechando y que podemos confirmar, pero primero que nada hay que explicarlo. La artritis reumatoide viene siendo una enfermedad autoinmune que ataca la membrana sinovial, que está ubicado en la parte de los cartílagos, que poco a poco esta lubrica y nos ayuda lubricando, dándole elasticidad, viscosidad a lo que vienen siendo nuestras articulaciones. Entonces, ¿qué estará pasando? ¿Cómo podemos explicar esto a nivel bioquímico? Básicamente, los glucosaminoglucanos que se encuentran en las articulaciones se van a ir poco a poco viendo degradados. ¿Qué glucosaminoglucanos podemos nosotros encontrar y que serían importantes que los lleguemos a mencionar? Vienen siendo estos de aquí, que viene siendo el ácido hialurónico, congrutin sulfato, el darmatan sulfato. Estos se van a ver poco a poco degradados por lo que viene siendo la inflamación. El congrutin sulfato nos ayuda con la resistencia a compresión, el queratan sulfato con la elasticidad y retención del agua, y el ácido hialurónico con la lubricación y el sostén. El dermatansulfato finalmente con el soporte estructural. Si estos poco a poco se van a ir viendo degradados, obviamente que va a haber una deformación. Y esto es una enfermedad que poco a poco va a degradar de una forma constante. Y es una enfermedad completamente discapacitoria. Entonces, el proceso de degradación anormal que se ve en la artritis reumatoide es debido a una inflamación crónica, que es activación de sinoviocitos, macrófagos, linfocitos T. Pero nosotros queremos hablar de la forma bioquímica. Hay liberación de citoquinas, IL-1, TFN-alfa, activación de enzimas degradativas. Se empiezan a romper enlaces glucosídicos y glucosaminoglucanos. Por ejemplo, en el ácido hialurónico es degradado por la hialurosinodasa. En el congrutin sulfato y querantal sulfato, estos son afectados por proteasas que degradan, agregan y exponen los glucosaminoglucanos. Y da un resultado de disminución de hidratación, amortiguación y viscosidad del cartílago y una pérdida progresiva de la matriz, una erosión articular. En pocas palabras, los glucosaminoglucanos están viendo afectados, específicamente el ácido hialurónico, el congrutin sulfato, el querantal sulfato. Hay enlaces rotos, como pueden ser los glucosídicos beta 1, beta 3, enlaces con grupo sulfato. Las enzimas que vienen degradando los glucosaminoglucanos también se pueden evidenciar. Y esto nos puede relacionar con la degradación de lo que viene siendo el cartílago articular, una inflamación que poco a poco va a degradar el cartílago y va a causar la hinchazón, el dolor, la fatiga, la rigidez. Y en la enfermedad de la artritis reumatoide es tan común ver rigidez de una hora, discapacidad, fatiga, falta de movimiento. En algunas personas con esta enfermedad, con esta patología, suelen tener mucha dificultad para hacer sus actividades matutinas, ya que poco a poco van perdiendo su capacidad de movilización y demás. Una enfermedad que también me gustaría comentar, que ya viene siendo después del primer caso clínico, esta enfermedad tan interesante que viene siendo la mucopolisacaridosis. Esta viene siendo un conjunto de enfermedades de trastornos metabólicos tienen que ver con trastornos genéticos. Esto viene siendo por deficiencias de enzimas o mal funcionamiento de ellas, que degradan directamente a los glucosaminoglucanos. El tipo más común viene siendo la mucopolisacaridosis tipo 1, que viene siendo por el mal funcionamiento, la inhibición o la falta de la enzima hidrosinodasa,
Y en todas las demás enfermedades relacionadas con estos tipos de, bueno, enfermedades que están en este grupo de mucopolisacaridosis, viene siendo diferentes enzimas que se ven afectadas o que faltan. Estas enzimas se encargan de degradar glucosaminoglucanos y por la acumulación de ellos se pueden evidenciar diferentes síntomas, signos y en algunos casos, pues, deficiencia intelectual.